Estamos nuevamente frente al Sagrario en el Oratorio de Monterrico para hacer nuestra oración esta noche. El Señor nos está esperando para conversar con nosotros. Él tiene muchas cosas que decirnos y nosotros también. Por eso venimos aquí, porque queremos pedirle cosas que tenemos entre manos. Queremos también pedirle perdón porque no hemos hecho algunas cosas bien y que nos ayude a dar los pasos que tengamos que dar en esas aspiraciones que Él tiene de nosotros, porque quiere contar con nosotros para hacer muchas cosas buenas. Y nosotros sabemos eso, no desde ahora, lo sabemos de siempre. El Señor se ha fijado en nosotros, nos sigue, nos pone planos inclinados y quiere contar con nosotros para que ayudemos a mucha gente, a los demás. Y como solemos hacer, vamos a utilizar los pasajes de las Sagradas Escrituras de la misa de mañana. Siempre las Sagradas Escrituras nos dicen las cosas que tenemos que hacer y además en el momento presente. Están escritas para todos los siglos, para todas las épocas, pero el Señor nos habla hoy y nos habla a cada uno de nosotros como si fuéramos su único hijo. Y así es el Señor con nosotros. En el pasaje del libro de la sabiduría, que toca mañana del Antiguo Testamento, el Señor nos dice: se me concedió la prudencia y vino a mí el espíritu de sabiduría. Con ella me vinieron todos los bienes juntos. Fíjense ustedes este versículo que es pequeñito, cuánto contenido tiene. Nos habla el Señor pues de esta virtud, que es la primera virtud cardinal, la virtud de la prudencia. La virtud que está en la cabeza de las otras virtudes cardinales. Y con la prudencia tenemos sabiduría, dice, tenemos un gran conocimiento de las cosas. Una persona prudente es una persona precavida, es una persona que sabe pensar bien las cosas, que sabe antes de actuar discernir, pensar, poner los pros y los contras. No quiere decir que se demore un montón, ¿no?, en todos esos procesos, sino que pasan por su cabeza y además no solamente por su cabeza, sino que esa persona prudente sabe consultar, sabe pedir. Por eso estamos en el oratorio también, porque una de las partes de la prudencia, de esta gran virtud, nos trae al oratorio para precisamente preguntarle al Señor cómo hacer esas cosas que nosotros no podemos llegar, no podemos ver o no conocemos bien, para que Él nos ayude también a resolver, a decidir, a hacer las cosas con sentido común y sentido sobrenatural, como decía San José María, ¿no? Y cuánta sabiduría para una persona prudente. El contraste, el otro extremo, es la imprudencia. La imprudencia es la persona que se lanza sin pensar, que mete la pata cada rato, que no pondera bien las cosas, que no sabe buscar el consejo, la orientación de alguien que lo pueda ayudar, que no reza. No rezar es una gran imprudencia y es una gran irresponsabilidad. Si nosotros salimos en un carro por la carretera de noche y no tenemos luces, sería una imprudencia muy grande manejar sin luces. Y es una imprudencia muy grande ir por la vida sin Dios. No se ve, no se ve. No es simplemente ir al tuntún, ¿no? Sino Dios nos da luces y le pedimos luces y para eso venimos a Él, porque sabemos que nos va a iluminar nuestro entendimiento para que podamos ver lo que además Él nos quiere decir. Y dice: con ella vinieron todos los bienes juntos. Cuando uno es prudente, decide bien.
La definición de prudencia que enseñan los grandes moralistas, la definición cortita es la recta razón del obrar. O sea, para hacer algo, para obrar, para las obras, debe haber una recta razón, ¿no? Algo que nos lleve a hacer las cosas bien, lo que tenemos que hacer. Y para que se dé todo ese proceso, tenemos que decidir cada día entre las cosas que se nos presentan. Hay muchas cosas, muchas opciones. No solamente ya lo que es bueno y lo que es malo. Desde luego que uno, pues todos nosotros tenemos la intención, la sana intención de hacer el bien y evitar el mal, ¿no? Pero la prudencia también nos lleva a tomar opciones entre dos cosas buenas. ¿Cuál es la mejor? Pero no la mejor para nuestro provecho, para nuestro ego, sino la que conviene tomar para que las cosas vayan bien. Muchas veces tendremos que sacrificarnos, dejar una cosa buena porque una persona necesita de nuestra ayuda, una persona cercana y la tenemos que ayudar, le tenemos que dedicar tiempo, darle la mano, y entonces lo prudente allí es dejar esas otras cosas que pueden ser muy buenas, pero que en este momento la caridad nos exige darle prioridad a esa atención de esa persona que está necesitada de nuestra ayuda. Y uno no pierde. Cuando Dios está de por medio, nunca se pierde. Cuando uno se sacrifica, cuando uno pone en primer lugar a los demás, nunca pierde, siempre gana. Gana como persona. Y la otra persona también gana como persona. Hay un crecimiento en lo espiritual. Uno se hace mejor. Y cuando se hace mejor, tiene mayor capacidad. Y esta virtud de la prudencia, pues no es solamente para determinadas cosas, es para todo. Porque uno establece ya una jerarquía de valores. Ya sabemos lo que tenemos que hacer hoy, lo que tenemos que hacer mañana, lo que tiene prioridad, donde tenemos que poner la cabeza y el corazón antes. Hay pues una serie de decisiones ya previas tomadas para poder hacer las cosas bien, ¿no? Hay otras cosas que no entran en nuestra cabeza, ¿no? Porque aparecen en el camino, o hay variaciones, ¿no? Variaciones en las conductas de otras personas que cambian, varían, y entonces también nosotros tenemos que ser prudentes para saber conocer esas variaciones de las opiniones de otras personas o la vida de otra persona que ha cambiado o que se ha convertido, ¿no? Los sacerdotes vemos muchas conversiones y nos da mucha alegría y tenemos que cambiar de opinión, pues porque antes opinábamos de una manera determinada, pero al ver los hechos, al ver lo que ha ocurrido, ya cambia nuestra opinión, ¿no? Es de sabios rectificar, dice un refrán. Entonces ahí está la sabiduría, que es el acertar de acuerdo con la realidad y de acuerdo con el bien. Y todos nosotros tenemos nuestras apreciaciones, nuestros modos de ver las cosas. Si hacemos oración, como estamos ahora haciendo oración, y si esto es habitual, si hacemos oración habitualmente, llegarán a nuestros oídos muchas cosas que Dios nos dice. Dios tiene una voluntad, Dios nos enseña cosas y Dios nos pide cosas. Entonces aparecen cada día que hacemos la oración esas consideraciones. La oración es maravillosa, pues tiene una riqueza tremenda, ¿no? Porque estamos escuchando a Dios, Dios nos está enseñando y Dios nos está pidiendo. Y eso hace que tomemos decisiones. Decisiones que tomamos delante de Dios, con la ayuda de Dios. Decisiones que son acertadas porque Dios está de por medio. Aunque nos cueste, pueden ser cosas que nos cuesten,
esfuerzo, sacrificio, pero ahí está Dios de por medio. Y al mismo tiempo, ese Dios que nos pide también nos señala nuestras limitaciones. Nos dice, tú puedes hasta aquí, esto mejor no. Va poniéndonos luz sobre nuestras limitaciones, porque todos los seres humanos tenemos limitaciones. Por el hecho de ser seres humanos ya tenemos limitaciones, las que además aumentan nuestros pecados. Nuestros pecados aumentan las limitaciones. El pecado va contra nosotros, va contra Dios, ¿no? Pero va contra nosotros también. Y una persona que habitualmente está pecando, está empobreciéndose. Si esa persona no lucha bien contra los pecados, el pecado puede terminar pues desviándolo por completo, tirándolo al suelo, ¿no? Destruyéndolo como persona. El pecado tiene una capacidad de destrucción, ¿no? Por eso la Iglesia nos ofrece, el Señor ha puesto así en la Iglesia los sacramentos, la ayuda de la gracia para que el pecado no nos tumbe, ¿no? Y eso tenemos que conocerlo muy bien. Tenemos que conocernos muy bien, que somos pecadores. Y ese conocimiento de la realidad de lo que nosotros somos y de la realidad de los demás y de las cosas que pasan a nuestro alrededor es consecuencia de una gran virtud que es la humildad. La humildad es la verdad. Cuando no hay humildad, hay unas capas de amor propio, de soberbia, que desfiguran la realidad. Nos creemos más nosotros, disminuimos a los demás, no conocemos a los demás, no podemos amar a los demás porque no los conocemos, o los conocemos mal, o añadimos, con el espíritu crítico, añadimos, ¿no? Antipatías, cosas que no son muy objetivas, muchas veces son totalmente subjetivas, ¿no? Y entonces no conocemos la realidad. La virtud de la humildad, cuando no sabemos poca cosa, y amamos a Dios y amamos a los demás, tenemos una gran claridad, ¿no? Y nos damos cuenta qué cosa nos está pidiendo el Señor para mejorar. No solo nos pide que hagamos cosas, el Señor no nos dice, tú eres un gran santo que vas a hacer una gran campaña. No. Dios nos dice, tú eres un pecador y tienes que mejorar en esto para que luego puedas hacer las cosas que se le piden a los santos. Por ahí se empieza. Y entonces vemos que tenemos algo torcido, algo dañado, algo herido, algo que no está bien. Y ahí está la prudencia, el reconocer esas limitaciones que tenemos. Y es imprudente si no luchamos contra la soberbia, porque la soberbia es la que no nos deja ver, no nos deja conocer la realidad, ¿no? Y nos inclina hacia el mal, ¿no? Y entonces con la soberbia pensamos que somos buenos y no lo somos. Pensamos que somos mejores que otros y no lo somos. Y decía San Pablo, ¿no? Y son muy claras las palabras de San Pablo a los romanos, ¿no? Decía, siento una ley en mis miembros que es distinta a la ley de mi mente y me encadena. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y eso solo ha dicho San Pablo, pero en tiempos de Cristo, ¿no? Y nosotros nos podemos decir, ¿no? Siento una ley en mis miembros, en mi cuerpo, que es distinta a la ley de mi mente, lo que debo hacer, ¿no? Lo que la prudencia me dice que debo hacer. Y me encadena, me esclaviza. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Hay como una tendencia hacia lo malo en nuestro cuerpo. Todos notamos, o sea, no hay ninguna persona que no note esa tendencia hacia el pecado, hacia el mal que tiene en su propia naturaleza, en su propio cuerpo. Como una ley, como si fuera una ley, algo que allí jala para abajo. Pero hay otra ley en la cabeza, la ley de Dios, que nos dice qué cosa está bien y qué cosa está mal, y cómo tenemos que luchar contra esa tendencia desordenada
que hay en el cuerpo. Y ahí está la prudencia. La prudencia es no ver aquello que me desvía, no visitar a aquella persona que me puede hacer pecar, no comer demasiado porque puedo perder la templanza, o no tomar demasiado porque pierdo la sobriedad. Hay una serie de mandamientos que nosotros conocemos, que están allí también en las Sagradas Escrituras y que son la ley de Dios. Y Dios nos orienta con esa ley para que nuestro cuerpo no nos lleve para abajo, no nos haga perdernos, ¿no? Ahí está la prudencia, la lucha contra el amor propio, la lucha contra la soberbia. Todos han visto seguramente, porque seguramente les interesa ver lo que está pasando, ¿no? Habrán visto por la televisión o por las redes esta explosión o erupción del volcán en la Palma de Canarias, ¿no? Y cómo cada día pues iba avanzando la lava incandescente, ¿no? Y todo lo que cogía lo quemaba y lo destruía. Y no cogía cositas, cogía casas, piscinas, haciendas, ¿no? Iba destrozando todo hasta que lleva al mar, ¿no? Y que no quedó más que las cenizas. Así es el pecado. El pecado, si nosotros no vamos a Dios, si no luchamos, el pecado termina destruyéndonos. Y muchas personas, y ustedes pueden también darse cuenta, muchas personas se han perdido. Cuando se habla por ahí, esta persona se perdió, ¿no? Qué mal está, ¿no? Estaba bien, antes rezaba, ¿no? Y ahora se perdió por completo. ¿Y por qué se perdió? Porque el mal se metió, no porque razonara de una manera distinta y cambió, no, sino igual que la lava, ¿no? Invadió el pecado, invadió el mal y esa persona se fue para abajo, lo perdió todo, ¿no? Se puede perder muchas cosas, ¿no? Y el diablo, que está vivo y coleando, le encanta nuestra soberbia porque encuentra terreno fácil, ¿no? Para poder entrar él, ¿no? Y él, como es el príncipe de la mentira, consigue hacernos creer que lo malo es bueno. Y entonces una persona soberbia que cree que es buena y no es buena, es como el fariseo, o los fariseos del Evangelio, ¿no? Que creían en el reglamento, ¿no? Que la ley era la ley por la ley y punto, ¿no? Y entonces a todo el mundo que no vivía la ley lo criticaban, ¿no? Este que no está viviendo y este otro que no está viviendo, ¿no? Y ellos, su corazón estaba muy lejos de Dios, ¿no? El soberbio se agarra al reglamento, al control, ¿no? Y los que tienen el diablo dentro se presentan como dueños, ¿no? Como dueños, como que saben las cosas, la soberbia es así, ¿no? Como sabios que tienen la solución. Es el lobo que se viste de oveja, ¿no? Como ese cuento de la Caperucita Roja, que el lobo se había vestido de abuelita, ¿no? Y le engañaba, pues, a la Caperucita. El diablo siempre hace eso. Se viste, ¿no? Con unos ropajes, engaña, y vemos cómo las personas pues caen, van cayendo, y nosotros también, si nos descuidamos, caemos, ¿no? Y nuestra vida se convierte en un engaño. De pronto una persona puede llevar años y el Señor le hace razonar y le dice, oye, ¿no te das cuenta que tu vida es una mentira? ¿Que dices que rezas pero no rezas? ¿Que dices que amas a Dios pero no lo amas como debes amarlo? ¿O que dices que amas a tu prójimo, a tu familia y realmente no los quieres como deberías quererlos? Y uno se da cuenta que tiene soberbia, ¿no? Que se está presentando con una tarjeta, con un currículum vitae, ¿no? Es mejor, ¿no?
que quede bien frente a los demás y realmente pues está mintiendo, ¿no? No vive de acuerdo con la realidad, con la verdad, ¿no? Dios nos hace ver la verdad. El Papa Benedicto, que todavía vive, advertía, ¿no? Decía, muchos que son fieles a las estructuras son infieles con Dios. Y se refería, pues, está hablando a unos sacerdotes, ¿no? Decía, estructuras eclesiásticas, ¿no? Gente que conoce todo, ¿no? El tejimaneje de las cosas, los reglamentos, las personas, ¿no? Soy amigo de sacerdotes, amigo de no sé qué, ¿no? Entonces, toda una política, ¿no? De buena actuación, ¿no? Estoy de acuerdo con todo, pero su corazón, lejos de Dios. Qué pena, ¿no? Qué pena que esa doble vida, ¿no? Esa doble vida, ¿no? Presentarse como bueno y no haber arreglado bien su vida, ¿no? En la segunda lectura de mañana, que es del Nuevo Testamento, del libro de los Hebreos, dice lo siguiente: la palabra de Dios es viva y eficaz. No hay quien escape de su mirada. Todo está presente, patente y descubierto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. También, pues, bien claro lo que nos dice el Señor, ¿no? La palabra de Dios es viva y eficaz. La iglesia predica la palabra de Dios porque da vida, nos hace ver la realidad, lo que son las cosas, lo que somos nosotros, lo que son las demás personas. Y entonces allí pues tenemos que darnos cuenta, ¿no? Cómo nosotros tenemos que recibir esta palabra de Dios como el mejor curso, la mejor asignatura, ¿no? Si tenemos una profesión y tenemos unos cursos que consideramos importantes, ¿no? Y yo tengo que saber esto muy bien, la palabra de Dios la tengo que conocer muy bien, porque me estoy jugando el pellejo, me juego mi vida con la palabra de Dios. La tengo que conocer muy bien para poder vivirla, ¿no? Para poder hacer caso a lo que Dios me dice. Y dice este libro de los Hebreos, no hay quien escape a su mirada. Dios conoce todo, Dios sabe todo, nos conoce perfectamente. No podemos escondernos de Él. No podemos, nuestros primeros padres, Adán y Eva, intentaron esconderse en el paraíso, ¿no? Pero no hubo manera, pues los ampallaron enseguida. Dios todo lo conoce. No hay quien escape a su mirada, ¿no? Y si nosotros estamos con Él, si somos amigos de Él, si luchamos y Él nos ayuda a luchar, nos encanta que Él nos mire, que Él nos conozca muy bien. Eso nos da seguridad, ¿no? El tener confianza delante de Dios, ¿no? No estar escondiéndonos, ¿no? Como si fuéramos una persona distinta, ¿no? Somos las mismas personas las 24 horas del día y somos las mismas personas con todas las personas. Y Dios nos está viendo y nosotros estamos allí delante de Dios. Dios nos está mirando todo. Y entonces estamos felices. Y dice este mismo pasaje del libro de los Hebreos que Dios nos pedirá cuentas, ¿no? Porque espera de nuestros méritos, espera de nuestras luchas, espera de nuestras conquistas. Nos pedirá cuenta de lo que nos ha dado, los talentos que el Señor nos ha dado, a ver cómo lo estamos fructificando, cómo estamos consiguiendo, ¿no? Sacarle partido a todo lo que Dios nos ha dado. Y el Evangelio de mañana es ese pasaje tan conocido del joven rico. El joven rico que le pregunta al Señor, Señor, ¿qué puedo hacer para salvarme? Y el Señor dice, cumple los mandamientos. Y el joven le dice, pero si esto los cumplo desde toda mi vida, ¿no? Y entonces lo mira el Señor al joven rico y le dice, deja todo lo que tienes, dáselo a los pobres, ven y sígueme.
Y entonces este joven se asusta, porque tenía muchas cosas. Y había sobrevalorado las cosas que tenía, porque para él era más importante las cosas que tenía que lo que le pedía el Señor, ¿no? Y entonces la Escritura dice, se fue triste. Y entonces estaban allí los apóstoles escuchando todo ese diálogo que el Señor tenía con el joven rico, y Pedro toma la palabra y le dice, Señor, ¿y nosotros que te hemos seguido, qué cosa vamos a tener? Y el Señor dice, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Le hace ver pues que esa persona que se había pegado a sus cosas, a las cosas materiales, tenía difícil su salvación, porque estaba poniendo su corazón en algo que era mucho más bajo e inferior a lo que tenía que recibir, ¿no? Que era la voluntad de Dios y el reino de los cielos, que es la salvación. Y entonces le dice el Señor a Pedro, todo aquel que deja padre, madre, hijos, heredades por causa de mi nombre, recibirá 100 veces más en esta vida y luego la vida eterna. Le dice el premio que va a recibir 100 veces más por lo que pueda entregar y luego la vida eterna, que es la vida de felicidad. Bueno, este pasaje se puede meditar pues de muchas maneras, ¿no? Pero basta darse cuenta, ¿no? Que a veces nosotros valoramos demasiado las cosas que tenemos y nos apegamos a las cosas materiales, las cosas nuestras, ¿no? Le damos demasiado valor y no las cosas que Dios quiere para nosotros. Dios quiere cosas para nosotros y nos pide cosas, pero de pronto nuestro corazón está demasiado esclavizado. ¿Por qué es esclavizado? Con cosas que no valen mucho o no valen nada y se van a perder más adelante. ¿Cuánta gente que se apega pues a cosas materiales, ¿no? Están allí como si fuera un tesoro eso, que nadie me lo quite, ¿no? Y qué pena perderse a Dios, perderse el camino, incluso peligrar la salvación, ¿no? Por tener el corazón apegado a las cosas materiales. Esta escena del Evangelio de mañana pues nos enseña a valorar mucho más las cosas de Dios. Y tenemos nosotros que ver, ¿no? Estamos haciendo nuestra oración y el Señor está ahí en el sagrario. ¿Qué nos está preguntando el Señor? ¿Qué cosa tendríamos que dejar para acercarnos más a Él? Quizás pues hace falta que le dediques más tiempo a Dios, tiempo para hacer la oración, tiempo para ayudar a los demás. Quizás el Señor nos está pidiendo más generosidad. ¿No tendrás un poquito más de tiempo para rezar? Un poquito más de tiempo para echar una mano a un amigo, a un pariente, a alguien que puedas ayudar. Hoy mucha gente es como glotona del tiempo. Así como los glotones que les ponen las comidas y se van allí y comen y comen y comen. Nos puede pasar con el tiempo, ¿no? Que el tiempo para mí, para lo que a mí me gusta, para lo que yo quiero, mi música, ¿no? Quiero mis cosas, quiero mis salidas, quiero mi diversión, ¿no? Mis cosas, ¿no? Y el Señor nos está diciendo, ¿no? ¿No tienes un poquito más de tiempo para mí? Para rezar, para pedir un poco más de tiempo para los demás. Ahí está la prudencia. El saber tener una buena jerarquía de valores. En esta otra parábola, ¿no? Que aparece en las escrituras de las vírgenes prudentes, ellas se pierden entrar en la casa, ¿no? Porque estaban distraídas nada más, porque estaban conversando, no tenían aceite en sus lámparas, ¿no? Y se llaman imprudentes, el Evangelio le llama imprudentes, ¿no? Si nosotros no estamos listos para lo que Dios nos pide, no somos prudentes, ¿no? Vamos a pedirle a la Virgen. También es prudente acudir a ella. Necesitamos de nuestra Madre del Cielo, ¿no?
¿Cuántas veces nos acordamos de ella? Hoy, ¿cuánto nos hemos acordado de la Virgen? Y en este mes, ¿cuánto nos hemos acordado de ella? Este mes de octubre, que es un mes mariano también, ha sido la fiesta del Rosario el otro día. ¿Cómo nos acordamos de María? ¿Nos acordamos todos los días? ¿Le llamamos a ella? Y sabemos que el Señor nos la ha puesto como Madre nuestra para ir adelante, para ir más rápido, para sacar cosas adelante. Ahí la tenemos a ella, nuestra Madre, para que nos ayude. Vamos con mucha prudencia a llamarla muchas veces porque la necesitamos, para que ella nos ayude a pisar bien el camino y nos ayude a ayudar a otros, a poner también facilidades, planos inclinados para que otros puedan acercarse a través de la Virgen al Señor y así mejoren sus vidas.